¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida un jueves más a Asamblea Abierta, una ventana a la actualidad política de Melilla, en la que desde Radio Nacional de España hablamos cada semana con sus principales protagonistas. En este jueves 30 de octubre les saluda Celia Tomé en el control de sonido y Pablo Lafuente desde el micrófono. Si están al tanto de la actualidad sabrán que recientemente ha surgido una nueva formación aquí en la ciudad autónoma. Se trata de Nueva Melilla y está formada por exmiembros de Coalición por Melilla. Se trata de un partido que poco a poco está intentando hacerse un hueco en el panorama político local y hoy está con nosotros en este espacio de entrevistas su presidente, Mohamed Bouziane. Muy buenas tardes y gracias por estar hoy en los micrófonos de la radio pública. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Primero, ¿cómo surge la idea de fundar un nuevo partido después de tantos años de militancia en CPM? Bueno, yo quisiera precisar, creo que va a ser interesante, es decir, es cierto que algunos miembros de Nueva Melilla venimos de Coalición por Melilla, pero al mismo tiempo también hay otros militantes de Nueva Melilla que, por ejemplo, tienen su origen en el Partido Popular o en el Partido Socialista o en otras formaciones políticas. Como ves, es muy variopinta. De hecho, el grueso de Nueva Melilla precisamente son militantes que no han tenido una adscripción política. Por lo tanto, quiero precisar porque no somos una decisión de Coalición por Melilla. Es algo, digamos, más amplio y mucho más novedoso de lo que pueda parecer en un principio. Y bueno, pues ¿por qué surge? Efectivamente consideramos, bueno, en primer lugar, hay un espacio político que consideramos que nadie ha cubierto. Bien, ¿por qué lo decimos? En primer lugar, somos una formación autonomista y eso es importante precisarlo. ¿Por qué? Es decir, consideramos que los melillenses no tenemos que ser menos que los extremeños o que los andaluces o que los vascos o que los catalanes. Por ejemplo, ¿por qué los melillenses no podemos gestionar nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra universidad de acuerdo a nuestro urbanismo? Resulta una indignidad incluso. Y en segundo lugar, porque además tiene que ser un instrumento para mejorar las condiciones de vida. Quiero decir que cuanto más cerca esté la administración de los ciudadanos, mayor garantía de éxito hay. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, tenemos una educación y una sanidad absolutamente desastrosa y tiene mucho que ver con que unos cuantos burócratas decidan sobre nuestra educación, nuestra sanidad a miles de kilómetros. Y eso queremos revertirlo. ¿Cómo? Pues mediante la integración plena en la organización territorial del Estado español. Insisto, no podemos ser menos que el resto de los españoles. Y luego por una razón de seguridad jurídica. Si no hay ninguna razón objetiva y racional que haga que, por ejemplo, Melilla tenga un estatuto de autonomía, es decir, de un estatus inferior al resto de las comunidades españolas, ¿no? Eso sí genera inseguridad jurídica. Luego, en segundo lugar, y esto es lo importante, y yo creo que es fundamentalmente la seña de identidad, nosotros somos una organización, como no puede ser de otra manera, progresista por los niveles de desigualdad absolutamente obscenos en la ciudad, pero también intercultural y antirracista. Quiero decir, hace unos días, precisamente un portal especializado, en base a datos oficiales, habló de una discriminación estructural, es decir, que afecta a ciertos colectivos. Es una forma de decir que efectivamente, es decir, los niveles de pobreza, de desigualdad, de desempleo afectan a determinados sectores. Sí. ¿Y cuál es ese sector? Pues los habitantes de determinados barrios discriminados, o dicho de otra manera, la comunidad amazigh fundamentalmente. Bien, nosotros queremos revertir esa situación. Por ejemplo, queremos revertirlo en el ámbito del empleo, en el ámbito de la administración, en el ámbito de la educación. Y dirá usted, pues esto lo querrán hacer todos. No. Voy a explicar por qué, la diferencia. En primer lugar, porque hay una deuda histórica con este sector, porque hay una discriminación histórica reconocida por el propio Estado español. Esa discriminación histórica hizo que la incorporación de estos ciudadanos a la vida política, a la vida, fuese más tardía. Y eso se traduce en una desigualdad, en una falta de igualdad de oportunidades. De ahí que, por ejemplo, hayamos denunciado una anomalía, por ejemplo, que es que la administración pública, la presencia de la comunidad amazigh en la misma, pues apenas ya alcanza el 5%. Y en lugar de llevar a cabo un debate sobre ese asunto, nos hemos encontrado con las diatribas y los ataques. Yo últimamente, por influencia sobre todo de mi compañero Isaac, sigo un poco la política estadounidense. Y están todos los días los líderes de las comunidades afroamericanas o hispanas, cada vez que se reduce la cuota de la presencia de estos grupos en la administración, poniendo el grito en el cielo. Ese es el tema. ¿Qué es lo que ocurre? Y con esto cierro un poco. Hay determinados poderes tradicionales, estructuras de poderes, como llamaba Max Weber, que se resisten efectivamente a estos cambios. Y eso se traduce en una estructura, con lo que llamamos un racismo institucionalizado, que es refractaria a estos cambios. Y eso es lo que nosotros denunciamos, ese sistema llamado convivencia de falsa convivencia, y en lugar de eso queremos efectivamente desmantelar esa falsa convivencia y en su lugar establecer una verdadera convivencia que tiene dos condiciones. Una igualdad plena
o dicho de otra manera, una prosperidad compartida real y una dignidad compartida entre todos los melienses, que significa el reconocimiento de la identidad cultural y lingüística y el respeto a la memoria histórica de todos los melienses, no solamente de un sector. Pública, el acceso a estas plazas, a no ser que sea por libre designación, tiene que hacerse mediante un proceso de oposiciones. Yo le pregunto, ¿el problema reside en un concepto, como ustedes defienden, de racismo y nepotismo institucional, o también tiene que ver el hecho de que hay menos población de este sector que por alguna razón no se presenta a este tipo de procesos? Claro, pero hay que ver, efectivamente, hay menos población que se presenta efectivamente a este tipo de procesos, pero hay que preguntarse por qué. Lo he adelantado en cierta manera. Es decir, cuando la incorporación de estos ciudadanos, es decir, por poner un ejemplo, nadie obvia que hay una discriminación por razón de sexo en este país. Se ha avanzado muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacen los poderes públicos? Saben que efectivamente tiene que ver porque hay muchas mujeres, o muchas mujeres que no se presentan, pero no se presentan no porque, por decirlo de una manera, tengan menos capacidad, sino porque tienen menos posibilidades de hacerlo, por los roles que tradicionalmente les ha encomendado la sociedad, por esa discriminación histórica. ¿Qué hacen los poderes públicos? Como dice la Constitución, remover los obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas, porque la administración, el Estado, reconoce que hay desigualdad en la sociedad. Entonces, si la incorporación de este sector se ha producido mucho más tarde y no introducen mecanismos para corregir esa desigualdad, siempre se van a presentar menos. ¿Cómo se resuelve este asunto? Pues, por ejemplo, es evidente que hay una deuda histórica con este sector. Pues invirtamos más, por ejemplo, en esos barrios, en infraestructuras, concretamente educativas y sanitarias, en mobiliario, y eso va a reducir la pobreza y consecuentemente habrá mucho más melienses y mellenses que tengan la oportunidad real de presentarse. Claro, no pueden presentarse porque parten con desventaja, insisto, como consecuencia de esa discriminación histórica. Y eso no se puede obviar. Precisamente al hilo de este asunto, poco a poco están dándose a conocer en el plano político. Es cierto que han sido notorias algunas de sus últimas declaraciones o notas de prensa. La última ha sido respecto a una presunta discriminación hacia la población de origen amazigh en el último proceso de selección de personal para la policía portuaria. Precisamente el puerto, como institución, ya ha salido al paso de estas acusaciones, mostrando que además la persona que más puntos tenía en esa convocatoria es una mujer con apellidos Imasigen. Ahora dice que se va a querellar contra ustedes por estas afirmaciones. ¿Sigue manteniendo que ha existido una discriminación en esta convocatoria? Sí, de hecho, no solamente lo mantenemos. Lo he dicho, en primer lugar, hace unos días, insisto, el portal establecido reconoce que hay una discriminación estructural con ciertos colectivos. Entonces nosotros lo que denunciamos, efectivamente, hay ciertos poderes tradicionales que fueron los mismos que en los años 80 se opusieron al reconocimiento de la igualdad formal, que hoy siguen resistiéndose a esa igualdad real. Esos poderes tradicionales, unas cuantas familias, es decir, que forman una casta en esta ciudad y que se resisten a renunciar a esos privilegios. Esos privilegios pasan efectivamente por seguir copando los puestos los más importantes de la ciudad, donde se toman las decisiones, incluso aquellos puestos de trabajo que te permiten desarrollar una vida. O sea, por eso nosotros vamos a la raíz del problema. No solamente lo mantenemos, es decir, lo que es ridículo es que nos digan que cuando la administración pública, la presencia de la comunidad amazigh apenas alcanza el 4 o el 5%, nos digan que es que hay una señora amazigh que ha sacado muy buenas notas. No, eso es lo que pone de manifiesto, es decir, aún la gravedad del problema, ¿no? Mire usted, al menos antes, hace muchos años, nos pegaban, nos torturaban, nos encarcelaban. Hoy se querellan contra nosotros, pero es curioso que un partido pequeño que acaba de aparecer, ya los poderosos decidan meternos, entre comillas, es decir, decidan querellarse o denunciarnos. Bueno, algo hemos avanzado, pero insisto, nos mantenemos, nos reafirmamos, pero ahí está la realidad, evidentemente. De todo modo, nuestra crítica es una crítica política, ¿no? Insisto, es decir, los que incendian la convivencia son aquellos que pretenden mantener este régimen donde los de abajo, hace 40 o 50 años, siguen manteniéndose o siguen permaneciendo abajo. Nosotros queremos revertir esto por dos razones. Por un elemental sentido de la justicia social y de la igualdad, y en segundo lugar, interés de todo, porque estas desigualdades son siempre una fuente de conflicto y de inestabilidad. Por lo tanto, en garantía de todos y en particular de los más afectados, creo que hay que revertir esta situación. Hace unas semanas la portavoz epemista en la Asamblea hablaba en este espacio, en la Asamblea Abierta, de intereses políticos por parte de algunos excompañeros, sin citarlo a usted directamente, pero se entendió bastante bien el mensaje a la hora de crear este partido y provocar esa división en CPM. ¿Cómo valora esa declaración? Bueno, en primer lugar, si no sé, y ellos que no tienen intereses políticos, es decir, no, es que parece que han descubierto la pólvora. Bueno, tenemos motivaciones políticas, tenemos un sentido del compromiso. Y evidentemente, bueno, en primer lugar, yo, por consideración a la propia señora Al-Mansur y a su familia, voy a obviar determinadas cosas porque sé que están pasando por una situación difícil. No obstante,
Sí, efectivamente, tuve la oportunidad de escuchar lo que dijo la señora Al-Mansuri, y en primer lugar, yo en particular, y luego por ser justos, también mi compañero Isaac, e incluso el diputado actual de la Asamblea, el señor Guerra, cuando gran parte de los dirigentes estaban en prisión, defendimos, primero denunciamos abiertamente aquel ingreso en prisión porque se justificaba, por ejemplo, en motivos tales como el origen de esas personas, ¿no? No solamente eso, sino concretamente con respecto a la señora Al-Mansuri, yo defendí y defiendo su inocencia porque estoy convencido absolutamente de su inocencia. Por lo tanto, me parece a mí que diga esto ahora la señora Al-Mansuri, me parece a mí, y voy a dejarlo allí, injusto y muy ingrato por su parte. Y muy ingrato. Luego, si tiene que reprocharle a alguien que no defienda su inocencia, no es a mí, que incluso dentro, cuando estaba en coalición, uno de los reproches que le hacía a la dirección era su silencio, ese silencio que ha sido clamoroso durante 2 años, ahora menos, pero sigue siendo evidente. ¿Por qué? Porque el sector crítico le trasladamos la necesidad de salir a defender la inocencia de nuestros compañeros, porque en política quien calla otorga. Por lo tanto, si a alguien le tiene que reprochar eso, es por ejemplo a su reciente y flamante portavoz, que no pierde ocasión, sobre todo en redes sociales, en mantener cierta distancia con sus compañeros, que no es ningún reproche, simplemente constato la realidad. Y luego finalmente, cuando la señora Al-Mansuri no estaba ni en política, y seguramente no tenía ni uso de razón, yo ya era un activista absolutamente reputado y conocido, por lo tanto protagonismo, no sé si a eso se le puede llamar protagonismo. Decía Mustafa Berchan que tampoco le sorprendía mucho que hubiera pasado esto, que se haya creado un nuevo partido. ¿Por qué cree usted que debe dar un paso al lado Berchan como presidente de CP? Bueno, por una razón muy sencilla. Yo insisto, yo creo en la inocencia de este señor, pero evidentemente judicialmente la situación es la que es, y eso condiciona la actividad política del señor Berchan y de las demás personas. ¿Bien? Entonces, simplemente por esa razón, lo que hacen los partidos políticos es defender la inocencia de sus compañeros, pero dejar que otros protagonistas, libres de cargas, ¿de acuerdo?, libres de mochila, pues puedan representar y defender a sus votantes, ¿de acuerdo?, con absoluta libertad. La realidad es que durante esos 2 años, es decir, los dirigentes de coalición no han sido capaces de hacerlo, pero que es humanamente comprensible. Por eso entendíamos que algunas personas también tenían que dar un paso a un lado. Cualquier persona entiende. De todos modos, Nueva Melilla es un proyecto ya absolutamente distinto. Tenemos un caudal de ilusión que así nos lo traslada la gente. Queremos efectivamente revertir la situación de desigualdad y de injusticia social en la que se ha instalado esta ciudad, ¿de acuerdo, no? Y eso pues nos granjea, entre otras cosas, enemigos poderosos como los que nos pretenden querellarnos. Y desde otras formaciones políticas deben asumirlo. Esta es una nueva formación política con un proyecto absolutamente nuevo que viene a tratar de abordar los problemas desde su raíz, y por lo tanto esa es una etapa ya más que superada por nuestra parte. Vamos a hablar precisamente de la situación de la ciudad en general, de los problemas que tiene. Los partidos de la Asamblea, también Nueva Melilla, han criticado mucho últimamente el abandono de algunos barrios, los cortes de agua, la suciedad. ¿Qué es lo que propone su formación para acabar con esta situación? Pues muy sencillo. Es que, vamos a ver, Melilla tiene unos presupuestos actuales de cerca de 400 millones, 380 y tantos, pero ha tenido efectivamente cuantiosos presupuestos a lo largo de su historia. Simplemente con un uso racional y social de esos fondos, Melilla tenía que tener, vamos a ver, un planeamiento urbanístico de primer nivel, unos servicios públicos de calidad, casi el pleno empleo, y ahora hablaré sobre eso, sí, por poner unos ejemplos. Melilla es el ejemplo más escandaloso de despilfarro de dinero público que uno pueda conocer en la historia de los países, digamos, de nuestro entorno. Con esos presupuestos se tenían que haber resuelto ese problema. Hace unos días se han aprobado lo que es la cuenta general de la ciudad autónoma. Es decir, pone de manifiesto en primer lugar la incapacidad del gobierno de gestionar racional y adecuadamente los fondos públicos. Por ejemplo, 2 consejerías, la de Fomento y la de Medio Ambiente, simplemente entre esas 2, es decir, se ha producido un remanente de cerca de 130 a 140 millones. Con ese dinero se puede llevar a cabo, por ejemplo, un plan de choque para resolver esos problemas acuciantes, fundamentalmente en los barrios discriminados. Con lo cual, ¿es posible? Sí, porque está el dinero. En segundo lugar, ¿por qué no ha sido posible? Por una deficiente gestión de los recursos públicos. Pese a tener a esa administración mastodóntica formada por no sé cuántos funcionarios, pero además que hay que pagar con hasta 120 millones de euros. Pues con esos recursos y con esa estructura administrativa podemos resolver los problemas básicos de los ciudadanos. Por tanto, simplemente aplicar la receta de un buen padre o de una buena madre de familia. Nada más, es que no, está todo inventado. ¿Qué es lo que pasa? Y hay que preguntarle por qué la administración no utiliza ese remanente, por ejemplo, de esos 140 millones, en al menos mientras se crea una estructura económica nueva que nos permita superar el modelo anterior, porque hay que superarlo. Sí, ¿por qué no se afronta la realidad de esos barrios? Hay mucha gente que sufre en esta ciudad, muchísima.
mucha gente, sobre todo niños, la pobreza infantil es cerca del 60%. Eso no lo podemos permitir teniendo un remanente de 160 millones de euros. Esa es la pregunta. Por lo tanto, si me preguntas, y yo insisto, mediante una utilización adecuada, racional y social de los fondos públicos, no hay que inventar absolutamente nada. ¿Y cómo ve la situación fronteriza? Hace un poco se ha puesto en marcha el nuevo sistema Entra y Exit, también conocido como frontera inteligente, aunque no va a estar completamente operativo hasta dentro de varios meses. ¿Creen que será suficiente para acabar con las colas interminables a ambos lados del paso de Benianzar? No, evidentemente no. Ya no nos gustaría que fuese así. Evidentemente el tema de la frontera inteligente quizás resuelva algunos problemas securitarios, bien, pero no afecta en nada a la vida diaria, a la cotidianidad de los merienses. Hay un tema, efectivamente Melilla, como cualquier ciudad fronteriza, ha tenido en la frontera su principal fuente de riqueza, ¿de acuerdo? Una frontera bien gestionada era efectivamente garantía de riqueza para la ciudad. Pero evidentemente desde hace décadas la gestión ha sido absolutamente desastrosa. Y ahora tenemos una frontera en la práctica cerrada a cal y canto. Eso tiene sus consecuencias, efectivamente, en el crecimiento económico, en el empleo, lo tiene, pero también un aspecto del que se habla muy poco. La frontera ha generado un auténtico drama para muchas familias. Es decir, familias melillenses que tienen parientes al otro lado y se encuentran absolutamente divididas esas familias. Por poner un ejemplo, yo he visto a familiares del otro lado que para acudir al sepelio de sus familiares lo han tenido que ver desde el otro lado de la frontera. Entonces es una frontera que ha, digamos, lapidado todo ese caudal económico que impide actualmente, por su mala gestión, el crecimiento económico, pero que tiene consecuencias sobre la vida de muchos melillenses en particular y sobre las personas de su entorno. Claro, entonces la frontera inteligente resuelve problemas securitarios, pero no resuelve, es insufrible, inadmisible esas colas kilométricas durante los fines de semana. Es realmente inadmisible. Yo entiendo que esto es una cosa de dos, pero a mí me corresponde hablar de mi gobierno. No voy a resolver los problemas ni de Marruecos, ni de China, ni de Japón, ¿no? Entonces lo que sí quiero decir es que los problemas que afectan realmente a la vida de los melillenses en cuanto tienen relación con esa frontera, no solamente no lo resuelve la frontera inteligente, de ninguna de las maneras. Y en cuanto al modelo económico, ¿cuál cree que puede ser mejor para la ciudad? ¿Hacia dónde debe mirar Melilla si quiere convertirse en un referente económico y tener sectores que creen empleo de calidad? Bueno, en primer lugar hay que decir que esta clase política es incapaz de ofrecernos un nuevo horizonte. Digo, por poner un ejemplo, en el año, es decir, cuando se firmó el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, ya era evidente que el desarme arancelario se iba a producir progresivamente y que la ventaja comparativa que Melilla ofrecía respecto a su entorno se iba a ir perdiendo. En lugar de prepararnos, y estamos hablando ya del año 99, ¿de acuerdo? En lugar de prepararnos para el nuevo escenario, no se ha hecho nada. Estamos hablando de una clase política miope, incapaz de ver más allá de sus narices y sin altura de miras. Bien, eso es a eso nos ha llevado todo. Se puede hablar de que efectivamente de que Marruecos nos ahoga, que efectivamente hay unos intereses por parte de Marruecos que van en esa dirección, pero también hablemos de la incapacidad de nuestra clase política para ofrecer nuevos horizontes. Con lo cual, a partir de ahí, la realidad es la que es una frontera cerrada a cal y canto, sin ningún modelo económico, y esto sí es responsabilidad de los políticos locales, y a partir de ahí tenemos que mirar al futuro. Bien, hombre, evidentemente el gobierno español tiene que tratar efectivamente de que haya una frontera fluida, segura, pero fluida, ¿de acuerdo? Que permita los flujos comerciales, el comercio transfronterizo. Un modelo nuevo. Efectivamente, la frontera de antes es inadmisible de cualquier punto de vista, sobre todo desde el punto de vista ético. Hay que profundizar e incidir en ese aspecto, porque una ciudad fronteriza no puede vivir de espaldas a su frontera. Pero al mismo tiempo, efectivamente, y esto es una cosa, si Melilla tiene un régimen económico y fiscal que evidentemente puede propiciar la atracción de muchísimas inversiones y muchísimas empresas. Segundo lugar, pero no el modelo que nos propone el gobierno del Partido Popular, es basado exclusivamente en las empresas de juego online, que solamente van a traer más precariedad, más ruina y más, y lo digo así abiertamente, incluso enfermedades, porque eso está reconocido por las organizaciones internacionales. Pero sobre todo Melilla tiene que explotar sobre todo sus peculiaridades. Tiene que ser una ciudad de congresos. Tiene que ser una ciudad intercultural, porque el atractivo no está en las playas, no, está efectivamente en su multiculturalidad, en su diversidad, en esas peculiaridades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, que hay dos aspectos, la ideología tardofranquista y los prejuicios siguen impidiendo, es decir, diseñar esa ciudad que pueda ser realmente atractiva. Y luego, efectivamente, creo que hay dentro de la Unión Europea mecanismos para efectivamente, digamos, proyectar la ciudad
económicamente. Es decir, bueno, pues lo de la zona económica especial, que además a corto plazo tendría resultados, sería una vía. Pero insisto, sobre todo hay que desmantelar esas estructuras sostenidas históricamente sobre ese racismo institucional y sobre esos prejuicios que impiden que asumamos lo que somos. Mientras no asumamos lo que somos, y somos lo que somos, va a ser difícil revertir la situación actual. ¿Y qué proponen para contar con un transporte de calidad? ¿Qué medidas deben tomarse para mejorar el servicio de barcos y aviones? Porque el gobierno local quiere impulsar mucho el turismo, pero hay muchos problemas en las conexiones que complican mucho el despegue del sector. Vamos a ver, lo último, nos vemos con menos frecuencias e incluso si el Estado, que somos todos, es decir, ha tenido que invertir más dinero. Sin embargo, tenemos, y lo decimos abiertamente, servicios de transporte marítimo y aéreo, es decir, de menos calidad. Eso es una evidencia. Yo creo que hay que, propiciar la libre competencia. En este aspecto sí que soy un tanto de acuerdo, aunque soy una persona que me considero efectivamente de izquierda y progresista, pero sí entiendo que hay que propiciar, digamos en este caso, la competencia entre las empresas. Eso evidentemente tendrá un efecto inmediato, que es la reducción del precio de los, en este caso de los pasajes, y al mismo tiempo la frecuencia. Mientras se mantenga este modelo monopolístico dirigido a favorecer solamente a unas empresas, eso va en detrimento de la calidad del servicio y, por supuesto, no olvidemos que estamos hablando no del transporte marítimo y de aéreo, sino de nuestras carreteras, ¿no? Por lo tanto, creo que es necesario un modelo absolutamente distinto, porque todo lo que se ha hecho hasta ahora y se ha invertido ingente cantidad de dinero no ha servido para casi nada. Por lo tanto, consideramos que si se propicia la libre competencia, ello sí va a redundar en unas mejores conexiones marítimas y aéreas. Vamos a hablar también de sanidad, porque hace poco proponían transformar el hospital comarcal, que pronto va a quedarse sin personal por su traslado a Lume, en un hospital materno-infantil. ¿Por qué cree que esta medida sería buena para la ciudad? ¿Apoya, por ejemplo, la idea del gobierno local de utilizar este espacio para uso universitario? No, ya lo hemos sido claros. O sea, cualquier ciudad que se precie, cualquier capital española que se precie, tiene un hospital materno-infantil. Es decir, no estamos inventando absolutamente nada. De hecho, hay miles de melillenses, es decir, sobre todo los más vulnerables, que tienen que trasladarse a la península para ser atendidos, sobre todo a las madres o ellos o sus hijos. Consideramos que, teniendo en cuenta que Melilla es una ciudad con los índices de natalidad más altos, efectivamente, del territorio español, y con una población, una estructura piramidal, con una base bastante ancha, es decir, muy joven, es necesario ese hospital materno-infantil, que no olvidemos una cosa, vamos a ver, que atendería efectivamente al preparto, al parto, al posparto, tendría servicios de pediatría, es decir, hasta los 12 o 13 años. Por lo tanto, una ciudad con la estructura poblacional como la de Melilla requiere de un hospital materno-infantil. Si es necesario en Málaga, con mucha más razón. Por lo tanto, depende simplemente de la voluntad, insisto, de la voluntad en este caso de la administración. Pero, por ejemplo, ese problema se habría resuelto si las decisiones sobre sanidad, en lugar de tomarse en Madrid, se tomaran aquí. Y en segundo lugar, ¿y por qué no se toman aquí? Al margen de que jurídicamente no es posible, porque necesitaríamos esas competencias, porque también hay una clase política, esa clase política que aquí en la ciudad se pega golpes de pecho hablando de Melilla, pero que cuando llegan a Madrid se quitan la chaqueta de Melilla y se ponen la de su partido. Y ese es el problema. Sin embargo, de Nueva Melilla no va a ocurrir eso. Esa es la razón fundamental. En primer lugar, una clase política supeditada a los intereses de sus franquicias, supeditada a los intereses de sus partidos en Madrid, y en segundo lugar, que no disponemos del instrumento jurídico. Pero insisto, un hospital materno-infantil creo que cualquier hijo de vecino entendería que es necesario en una ciudad como Melilla. Termino preguntándole por el futuro. En aproximadamente 1 año y medio tendremos nuevas elecciones autonómicas. Entiendo que ustedes se presentarán a estos comicios. ¿Cuál es su objetivo a corto plazo? ¿Aspiran a obtener representación en la Asamblea? Bueno, en primer lugar, y una cosa muy importante, queremos que nuestro partido se parezca a nuestra ciudad. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, ahora, pues tenemos una suerte de bicefalia. Además, alguien, por decirlo, siempre hablamos en el sentido político, pero nosotros somos un partido aconfesional. Y lo decimos bien abiertamente porque es muy importante. Vamos a denunciar cualquier interferencia del poder religioso en la vida política. Tanto cuando uno utiliza los sentimientos religiosos de uno, como cuando uno en el ejercicio de su cargo público se identifica con algún tipo de confesión. ¿De acuerdo o no? Eso es absolutamente inconstitucional. En segundo lugar, por eso además queremos que nuestra ciudad, pero nuestro partido sea el reflejo de esa sociedad. Por eso de esa bicefalia, es decir, de alguien como en mi caso, Amazigh, o de Isaac, digamos, por decir, de origen peninsular o cristiano. Y queremos que eso se refleje en las estructuras y en las posibles listas electorales. Pero evidentemente, Dios mediante el mayo del 27, porque ahí no puede haber cambios,
¿de acuerdo? ¿No? Los melillenses tendrán una nueva oferta electoral. Insisto, una nueva oferta electoral que va a tratar de, lo decimos abiertamente, es decir, que va a confrontar este sistema que consideramos que hace sufrir a mucha gente en esta ciudad, y en lugar vamos a ofrecer un modelo en el que todos los melillenses se sientan cómodos y puedan desarrollar su proyecto de vida. Mohamed Bousian, presidente de Nueva Melilla, muchísimas gracias por haber estado hoy en esta edición de Asamblea Abierta en Radio Nacional de España. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias. Se quedan ahora con los compañeros del